Listo, ya estamos grabando, Fabricio, entonces si gusta proyecta el video. Ok, listo, ya lo voy a reproducir entonces. Gracias, profe. Ujú, con gusto. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. El día de hoy les vamos a hablar del artículo Making of Soluble Curcumin to Potentiate Conventional Antimicrobials by Inducing Apoptosis-like Phenomena Among Drug-Resistant Bacteria. En esta diapositiva podemos ver una imagen del título y el resumen del artículo del que les vamos a estar hablando a continuación. Actualmente existe una gran presión por encontrar alternativas a los tratamientos con antibióticos para las infecciones de bacterias resistentes a múltiples fármacos. La única manera de evitar la resistencia es atacando múltiples componentes bacterianos y al mismo tiempo alterando los tratamientos que ya existen. La curcumina ha demostrado cualidades antibacterianas contra especies resistentes a múltiples fármacos. Sin embargo, posee baja solubilidad acuosa y baja biodisponibilidad, por lo que en este estudio se sintetiza una curcumina hidrosoluble. La curcumina soluble fue sintetizada utilizando química de Crick al realizar una conjugación bifuncional de digalactosa acetilada con curcumina. Posteriormente se utilizaron cepas y aislados clínicos resistentes a fármacos de S. aureus, S. epidermidis, Candidemoniae, E. coli y P. aeruginosa. Estas fueron expuestas a diferentes concentraciones de curcumina para determinar la concentración mínima inhibitoria y se determinó la capacidad antibiofilms. Seguidamente, mediante microscopía de fluorescencia, se analizó la sinergia entre la curcumina y el antibiótico vancomicina, donde se evaluó cómo estas combinaciones afectaban el crecimiento bacteriano. Luego se analizaron los cambios morfológicos y bioquímicos presentados en las bacterias. Se evaluó la despolarización de membranas, la producción de especies reactivas de oxígeno, producción de radicales libres de hidrógeno, liberación de hierro y detección de apoptosis. Esto mediante ensayos de citometría de flujo, fluorescencia y colorimetría. Finalmente, se evaluó la citotoxicidad in vitro de curcumina en líneas celulares HCT-116 mediante un ensayo de proliferación celular y la actividad de lactato deshidrogenasa en las células. La citotoxicidad in vivo fue evaluada en ratas de la cepa Charles Foster, a las cuales se le hicieron análisis hematológicos y bioquímicos de suero y se hicieron análisis histológicos del hígado, el vaso y riñones. De los resultados del presente estudio, se generó exitosamente un glicoconjugado de curcumina hidrosoluble mediante síntesis química, a partir de ahora denominado S-Cur. Se determinó que su solubilidad en agua era 11.000 veces superior que la curcumina nativa. Se analizó la concentración mínima inhibitoria de S-Cur en las bacterias resistentes a múltiples fármacos Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermis, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa, y se determinó que el valor de la concentración fue del doble para las bacterias gram negativas. La concentración bactericida mínima de los antibióticos meropenem, ciprofloxacina y vancomicina fue mayor para las bacterias gram positivas. Se realizó un ensayo antibiofilm en el cual se determinó que la inhibición de biofilm mediada por S-Cur fue dependiente de las dosis. Mayores concentraciones permitieron un mayor porcentaje de inhibición, tal y como se observa en la gráfica de la izquierda. Evaluó la toxicidad sinérgica entre los antibióticos y S-Cur contra las bacterias y se determinó que hubo una disminución en la concentración mínima inhibitoria cuando se combinó S-Cur con ciprofloxacina, meropenem y vancomicina. La curcumina nativa, es decir, la menos soluble, no generó dicha sinergia en los antibióticos. Además, se comprobó la ausencia de sinergia tóxica en la línea celular humana HCT-116. De forma específica, se evaluó el efecto antibacterial sinérgico de S-Cur con vancomicina en Klebsiella pneumoniae mediante microscopía con focal láser. Para esto, se realizó una tinción con yoduro de propidio para identificar las células muertas y con Cito 9 para identificar las vivas. En el panel A se tiene K pneumoniae sin tratamiento a las 11 horas y en el B a las 18 horas. En el panel C, esta fue tratada con S-Cur tras 18 horas y en el D con vancomicina. En el E, F, G y H se trató con una mezcla de ambas en concentraciones crecientes a las 18 horas. El yoduro de propidio, que es el que identifica las células muertas, genera una coloración roja, mientras que el Cito 9, que identifica las células vivas, genera una coloración verde. Con este y otros ensayos comprobatorios se determinó que la actividad bactericida fue dependiente de la dosis y que ese CUR parece favorecer la ruptura de la membrana plasmática y la liberación de contenido citosólico de las bacterias. Mediante una imagen de contraste por interferencia se confirmó la disminución en la población bacteriana a través del tiempo. Se realizó un ensayo para estudiar los cambios en la dinámica de las membranas, en el cual se empleó DPH.
Este se intercala entre los lípidos de la membrana celular y genera fluorescencia. Si la integridad de la membrana se encuentra comprometida, entonces hay menor emisión de fluorescencia. En este ensayo no se identificó una perturbación significativa de las membranas. Para el ensayo de despolarización de membranas, lo primero que tenemos que saber es que hay un potencial eléctrico de membrana que es característico de las bacterias con membranas intactas y que la despolarización se da cuando este potencial se reduce y si llega a cero significa que la membrana se rompió. Entonces se vio el efecto de la curcumina soluble en las membranas con las técnicas de citometría de flujo y fluorometría de flujo constante y una tensión sensible que disminuye si la membrana está intacta y aumenta si hay rupturas. En las células de control se mostró una fluorescencia negligente, mientras que en las células que fueron tratadas con curcumina soluble y vancomicina se mostró un aumento significante en la fluorescencia, tal como se puede ver en la figura A. En la figura E podemos ver que este mismo tratamiento logró un incremento de 99.9% en la despolarización de células comparadas con las que no fueron tratadas. Entonces podemos decir que la curcumina soluble promueve la despolarización de las membranas y causa que el material intracelular salga de la célula causándole la muerte. Para el ensayo de generación de especies reactivas de oxígeno con citometría de flujo y un marcaje con DCFH-DA, se vio que la combinación de los compuestos produjo un incremento en la fluorescencia comparado a los tratamientos individuales y las células sin tratar. Adicionalmente, en este tratamiento conjunto se vio un aumento a las 2, 4 y 6 horas, tal como se puede ver en las figuras D, E y F respectivamente. Esto significa que la curcumina soluble y la vancomicina al actuar juntas promueve la generación de especies reactivas de oxígeno en las bacterias. En el ensayo de la estimación de radicales libres de hidroxilo se evaluaron mediante microscopía fluorescente y de campo claro y con una tinción específica para especies reactivas de oxígeno. En las que se aplicó un tratamiento conjunto se vio un incremento claro en la cantidad de fluorescencia y al utilizar tiouria, un reductor de las especies reactivas de oxígeno, se vio una reducción en la muerte inducida por el tratamiento, confirmando que la producción de ROS es crítica para la actividad bactericida de este. En el ensayo de estimación de peróxido de hidrógeno, la concentración de este fue mayor hasta 397 veces en las células tratadas con curcumina soluble y vancomicina. Esto ya que los antibióticos alteran la fisiología y perturban los sistemas redox, haciendo que se inhiban las enzimas que se pueden encargar de eliminar el peróxido de hidrógeno. Para el ensayo colorimétrico de detección de hierro FRNS es importante recordar que la producción de radicales de hidroxilo está ligada a una reacción donde el hierro es crucial. Entonces se midió la habilidad de la curcumina soluble de interrumpir estos agrupamientos entre azufre y hierro y liberar así los iones hierro que serían medidos con una fluorescencia. Los lisados de las células tratadas mostraron una mayor fluorescencia, demostrando la perturbación de los niveles intracelulares de hierro porque el tratamiento afecta su homeostasis. Esto permite potenciar la actividad bactericida del antibiótico. En cuanto al ensayo de tinción con anexina VPI, es importante recordar que la fosfatidilcerina se expone cuando la célula entra en apoptosis. Los histogramas muestran la exposición de esta en el cuadrante superior derecho. Los datos demuestran que el conjunto genera una mayor pérdida en la integridad de la membrana, tal como podemos ver en la figura E. En cuanto a la evaluación in vitro de la citotoxicidad, en el ensayo de proliferación celular basado en sulforamida B, se vio que las líneas celulares humanas utilizadas se mantuvieron sin alteraciones al ser expuestas a la curcumina soluble. En el de análisis de integridad de membrana, se logró concluir que existe una alta biocompatibilidad de los compuestos con los tejidos, incluso a altas dosis. Se realizaron varios ensayos de evaluación in vivo de la citotoxicidad, tales como son evaluación bioquímica del suero, el perfil hematológico, el análisis del estado de estrés oxidativo y la evaluación histopatológica de órganos vitales. En ninguno se lograron ver cambios significativos entre los grupos control y los que tuvieron un tratamiento. Esto es positivo ya que significa que el tratamiento utilizado no es tóxico para estos tejidos. En este estudio se vio que la curcumina aumentó 11.000 veces la solubilidad en agua, demostrando ser biocompatible y no tóxica, con una mejor actividad antibacteriana, antibiofilm y ayudante de antibióticos en comparación con la curcumina nativa. La curcumina soluble amplificó el potencial de muerte de los antibióticos al aumentar la permeabilidad de la membrana y al dirigirse a múltiples sitios celulares. La muerte celular surge de la despolarización de la membrana celular, lo que conduce a la abundante generación de ROS. El ROS generado desencadena la liberación de hierro, lo que altera la homeostasis y la energía. Además, la alta producción de radicales libres de hidróxido proporciona un amortiguador contra las enzimas que apagan ROS, lo que con el tiempo ocasiona la apoptosis de la bacteria. Para el análisis de citotoxicidad en mamíferos, se encontró que inclusive una alta concentración de cúrcuma no provocó una disminución de la viabilidad de las líneas celulares, ni mostró daño en los órganos vitales como hígado, riñón y vaso. Estos resultados avalan la seguridad de la cúrcuma para su aplicación en vía oral
para tratamientos con infecciones bacterianas. Aunque si bien es cierto, se necesitan más estudios para determinar completamente el perfil farmacocinético y farmacodinámico. Como se mencionó al inicio, hay una gran presión para encontrar alternativas al uso de antibióticos, ya que la resistencia bacteriana es uno de los retos más significativos para el sector sanitario a nivel global. Nosotros sabemos, como estudiantes de Ingeniería en Biotecnología, que esta resistencia antibiótica es una herramienta muy común en la investigación, especialmente cuando se hacen ensayos de transformación y clonación y hacemos la selección de las cepas transformadas aprovechando esta resistencia a antibióticos. Es por esto que se han estudiado mecanismos de resistencia y se han generado cepas resistentes, así como también se ha determinado que existen extractos vegetales que pueden mejorar la respuesta a los antibióticos, como es el caso de este estudio. En la actualidad, mediante el empleo de áreas de la biotecnología como la biología sintética, se están intentando identificar nuevos candidatos o alternativas para el uso de antibióticos y se emplean una gran variedad de enfoques, entre los cuales se pueden mencionar algunos como la identificación de nuevos objetivos farmacológicos, el desarrollo de pruebas de detección, la generación de plataformas para la identificación de nuevos fármacos candidatos y el descubrimiento de nuevos productos o creación de moléculas. En Costa Rica se podrían realizar estudios similares, ya que la síntesis del compuesto resulta fácil de ejecutar y es versátil. Además, en el país ya se han realizado investigaciones acerca de la curcumina. Por ejemplo, en el 2013, un científico de la UCR realizó un estudio sobre los curcuminoides presentes en nuestra cúrcuma, esto mediante resonancia magnética nuclear. Además de este equipo, la UCR cuenta con un microscopio confocal y un citómetro de flujo en el NICIT y en el CIA respectivamente, por lo que se cuenta con el equipo y el personal capacitado en esas instalaciones. Ahora bien, los temas tratados en el artículo son relevantes para el país por varios motivos. Por ejemplo, si generáramos nuevos compuestos que solucionen la problemática de resistencia a antibióticos, esto se traduciría en mejoras a la salud pública. Asimismo, le daría al país beneficios económicos y prestigio a nivel mundial. Costa Rica es un país con gran biodiversidad y podríamos aprovechar los recursos fitogenéticos que tenemos para desarrollar nuevos fármacos que solventen esta y otras problemáticas en temas de salud. Eso sería, muchísimas gracias. Profe, no sé si fui solo yo porque mi internet es muy malo, pero creo que en la parte de discusión, como que en un toque se cortó y no entendí yo, pero no sé si los demás entendieron esa parte de discusión porque a mí como que se me pegó, pero no sé si... Bueno, a mí no se me pegó. No sé los demás. No, a mí tampoco me pegó. Ah, bueno, entonces fue solo a mí, es que no sabía. Sí. Bueno, ¿alguna pregunta de los compañeros? Sí, no sé si lo dijeron, pero ¿cuál fue la modificación química que le habían hecho a la curcumina para que fuera más soluble? Parece que sí lo dijeron. Es como Sí, agregarle un azúcar, algo así, ¿verdad? sí, nada más lo que realizaron fue agregarle una digalactosa acetilada a ambos lados de la molécula de curcumina y con esto lograron aumentar la solubilidad. Realmente no es tan difícil, pero sí es un proceso largo como para explicarlo, pero sí es, en síntesis es eso, nada más agregarle 2 azúcares a los lados. Ok, gracias. Yo tenía una pregunta, pero es que fue más como que no entendí muy bien. Pau, es que una parte que estabas hablando de el efecto que tiene esta curcumina sintetizada que hicieron ellos con los antibióticos y que tenía un efecto como, no entendí bien si era como que más bien ayudaba o que les daba como muerte a los antibióticos, algo así. Sí, creo que esa más bien fue la parte que yo vi que estaba como muy rápida, pero no sé por qué no sé, cuando seguro puse el video, pero es que bueno, se logró con la curcumina mejorar la actividad antibacteriana. También se encontró que la curcumina tiene
actividad biofilm y es un adyuvante de antibióticos, que realmente la definición es como potencia la actividad antibiótica, valga la redundancia, del antibiótico. Es como que una palabrilla ahí rara, no es como ayuda, sino es como adyuvante o algo así. No sé si la profe me corrige, que fue como... Sí, bueno, también se habla muchas veces de sinergia, ¿verdad? Entre dos compuestos, y es que los dos como que se ayudan, o esto mismo que usted acaba de explicar, ¿verdad? Que uno potencia la actividad del otro. Entonces, en antibióticos se utiliza mucho ese término de sinergia, de que tales compuestos hacen sinergia con X antibiótico. Y es por eso, por lo que usted explicó. Sí, bueno, ahí es que usaron esa palabra ahí medio rara y seguro me costó un poco pronunciarla, entonces ahí disculpa, pero sí es eso de que más bien ayuda a potenciar el antibiótico. Ok, gracias. Yo no logré escuchar bien en qué sitios habían citómetros de flujo en Costa Rica. En el CIMIET, algo así, es el centro, es que ya le digo el CIEMIC. nombre. No, Sí, sí, CIEMIC. que es, Ese es el de microscopía. ajá. Y el Ajá. Centro de Investigaciones Agrícolas. Pero ese, en el resumen, ahí está como el nombre completo. Ah, ok. Solo en esos dos lugares. Bueno, en esos dos lugares fue como los que investigué más, porque yo me basé como en la UCR, como por así decirlo, si usted quisiera hacer un estudio similar en un mismo lugar y no como andar por varios lugares. Pero citómetros de flujo, sinceramente no busqué más, pero el microscopio confocal sí encontré que solo hay uno en la UCR y que no hay más en el país. Y creo que el año pasado estaba descompuesto, entonces ya no había ningún microscopio confocal en el país disponible. Y Ok. sí, a mí me da gracia porque en el 2015 era el único de Centroamérica. En serio. Era la Ay, yo UCR no de los sabía únicos. eso. No sabía eso. Y no sé si lo habrán preparado ya. Qué mal, ¿verdad? Esos equipos así tan... Pero bueno, es que yo creo que hay un hospital en San Juan o el de niños que tiene, me parece que tiene un citómetro de flujo. Debe ser el de niños, porque debe ser para los estudios que hacen de leucemias, pero no estoy muy segura. Sí, es que bueno, ya como revisando en internet no encontré como mucha información, casi que todos eran como de la UCR. No sé si es que ellos no lo comparten como en internet o... Sí, no sé. Yo sí tengo la idea porque creo que ellos, bueno, las leucemias suelen ser comunes en niños, ¿verdad? Entonces ellos estudian las muestras de sangre por citometría de flujo. Tengo la idea, pero tampoco estoy muy segura. Uy, está lloviendo mucho por mi casa. ¿Me escuchan bien? Sí. Ok. Bueno, no, muchas gracias, chicos. Estaba muy interesante el tema. El que sigue es también algo parecido como en la línea de control del criano, ¿verdad? Pero no me acuerdo ahorita cuál era. Ya están las personas que van a exponer. Sí, profe, aquí estamos. Ok, bueno, Voy a entonces si compartir. gustan, comparten pantalla. Ahí lo pueden ver. Ahí viene, sí, ya. Ya se ve bien. No sé si ahí está Randall. Bueno, si está listo. Sí, aquí estoy. Randall. Ok. Bueno, buenas tardes. Mi compañero Randall Quesada y yo, Daniel Navarro, les vamos a hablar sobre este artículo. La identificación de genes tóxicos de micobacteriófagos revela nuevas características de la fisiología y morfología de las micobacterias, realizado por Chin Chun y Graham en el 2020. Aquí podemos ver, bueno, el título, ¿verdad? Y el resumen del artículo. Este fue un artículo
por el Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos. Y bueno, de manera de introducción, ellos mencionan que actualmente se tienen más de 3.300 bacteriófagos secuenciados, que incluyen más de 320.000 genes que codifican proteínas, pero se desconoce la función de al menos 75% de esos genes. En otros estudios se ha demostrado que una variedad de estos genes son tóxicos para las bacterias, para los huéspedes bacterianos, ¿verdad? De los fagos. Pero uno puede pensar que esto no le puede beneficiar en nada al fago, ¿verdad? Porque, bueno, un fago ocupa de una célula activa metabólicamente y pues uno pensaría que nada le serviría matarlas así desde el inicio. Pero hay una variedad de mecanismos mediante los cuales las proteínas de los fagos podrían interactuar con las proteínas del hospedador y al final ser beneficioso para ellos. Entonces, en este estudio se analizó 193 genes de micobacteriófagos para identificar los genes que inhiben el crecimiento y generan cambios morfológicos en el hospedador. Esto porque ellos mencionan que la identificación y la caracterización de estos genes tóxicos proporcionan una fuente para comprender tanto la fisiología como para desarrollar e identificar posibles nuevos fármacos. Bueno, con respecto a la metodología, ellos lo primero que hicieron fue crecer las micobacterias y los micobacteriófagos. Para esto hicieron crecer Mycobacterium mecmatis en medio Middlebrook a 37 grados centígrados. La propagación de los fagos la hicieron infectando con 500 microlitros del cultivo de la bacteria, con 10 microlitros de lisado de fagos por 10 minutos a temperatura ambiente. Después, lo que realizaron fue la construcción de los plásmidos para expresar los genes que iban a estudiar, así como también para identificar los genes codificados por micobacteriófagos tóxicos o que inhibieran el crecimiento de la bacteria. En este caso, los investigadores analizaron los genes en busca de funciones potenciales usando una variedad de estrategias bioinformáticas y también implementaron un índice de toxicidad donde le asignaron un valor de 5, donde no había crecimiento bacteriano, y un valor de 1 cuando sí había crecimiento. También realizaron tinciones con un kit de viabilidad bacteriana de Thermo Fisher, una co-inmunoprecipitación y un análisis de secuenciación de ARN. Siguiente. Se me quedó pegado. Ya va. Ok, con respecto a los resultados, ¿verdad? Lo primero que hicieron fue una identificación de genes inhibidores y tóxicos codificados por los micobacteriófagos. Entonces, como dijo Randall, primero se realizó una selección de 193 genes de 13 genomas diferentes, ¿verdad? De 13 bacteriófagos diferentes, en donde la mayoría fueron el bacteriófago LHTSCC, Fruit Loop y Wildcat. Entonces, a cada gen, cada gen se amplificó por PCR, ¿verdad? Como ya dijo Randall, se insertó en el vector con un promotor TET-ON y, bueno, las bacterias fueron transformadas. Este inductor, las bacterias fueron cultivadas en medio sólido sin inductor, que es la anhidrotetraciclina ATC. Y ahora sí, este inductor es importante porque es el inductor del promotor TET-ON. Es decir, los cultivos con ATC van a expresar los genes insertados y los que no tienen este inductor, pues no lo expresan, ¿verdad? Y van a crecer normalmente. Entonces, cada plasmio o cada gen, ¿verdad? Se tomaron 5 colonias y se cultivaron en placas con y sin inductor. Y finalmente se obtuvo que de los 193 plasmios, 148, es decir, el 76,7%,
existió crecimiento similar con y sin inductor. Eso indica que no existió toxicidad, ¿verdad? Porque crecieron igual. Y 43 plásmidos, que es un 23,3%, el crecimiento se redujo en presencia del inductor y cuando se expresaban los genes. Y bueno, ya dijo Randall, ¿verdad?, que se clasificaban según la toxicidad de 1 a 5. También evaluaron la pérdida de viabilidad con expresión de genes tóxicos porque la toxicidad de esos genes puede deberse a un cese temporal del crecimiento o a una muerte irreversible. Entonces, para evaluar esto, ¿verdad?, para saber qué es lo que está pasando, se hicieron crecer cultivos líquidos durante 12 horas a presencia o ausencia del inductor y se resembraron en placa sólida. Entonces aquí obtuvieron como 2 bloques de genes, ¿verdad? De esos 2 puntos que podemos ver ahí. El primer punto se obtuvo que inhibieron el crecimiento en el cultivo líquido, pero existió un crecimiento cuando se hizo la resiembra. Entonces ahí podemos ver la imagen, ¿verdad?, que se puede ver pues un crecimiento. Mientras que el segundo bloque de genes hubo una pérdida reversible en lo que es la viabilidad, porque se redujo el 3, sí, al menos, en al menos 3 órdenes de magnitud. Y bueno, ahí podemos ver la imagen que sí hubo un crecimiento reducido a la hora de hacer la siembra en medio sólido. También ellos evaluaron lo que es el impacto de la expresión de genes tóxicos en la morfología de la bacteria. Entonces, para esto se evaluaron los 21 genes más tóxicos que se obtuvieron, bueno, anteriormente, ¿verdad? Y se evaluó a las 0, 4, 8 y 12 horas después de la adición del inductor. Y aquí se obtuvieron 3 bloques de genes. En el primer bloque no se observó cambios morfológicos. En el segundo, lo que se observó fue un fenotipo filamentado, como podemos ver en la imagen de la par. Esto porque hay una inhibición de la división celular. Y el último bloque de genes, ¿verdad?, abajito, generan la formación de extremos bulbosos en un polo de la célula. Ahí podemos ver que está señalado por la flecha, el bulbo. Que con respecto a la identificación de proteínas por coinmunoprecipitación, lo que ellos descubrieron fue que la proteína GP46 del fago LHT-SCC, que ahora le voy a decir LH para abreviar, interactúa con la maquinaria de expresión génica. Un gran número de proteínas coprecipitaron con el fago LHT, el GP83, y varias bandas contienen predominantemente espectros de proteínas ribosomales. Por lo tanto, ellos dicen que GP83 puede interactuar con los ribosomas, pero no saben muy bien si es específico o si está relacionado con la toxicidad. En la imagen lo que ven es el patrón de bandas que hicieron ellos en la electroforesis con y sin el inductor que mencionó Daniel. ¿Sí? Con la discusión, los autores lo que observaron básicamente fue que el Wildcat GP11, una proteína de 25 kilodaltons, confiere una mortalidad en gran medida irreversible cuando se induce en medio de cultivo líquido junto con el fago. La inmunoprecipitación sugirió que este fago o la proteína de este fago interactúa con un regulador transcripcional que ha demostrado ser bastante abundante en células inactivas de la bacteria Mycobacterium benmatis, pero no está claro si el propio regulador se localiza entre las células hijas en división o si se regula la expresión de genes involucrados en estos procesos. El regulador, ellos dicen que no es esencial para la viabilidad de la bacteria, por lo que deducen que el Wildcat GP11 modula sus propiedades reguladoras en lugar de simplemente inactivarlo. También desconocen si la actividad del gen es necesaria para efectos tóxicos y morfológicos. Siguiente. Ok, por otro lado, el otro gen de otro fago, el LH, el gen GP46, es una proteína de 56 residuos,
sin dominios conservados y sin función conocida, ellos encontraron que también interactúa con el mismo regulador que mencioné anteriormente. La expresión de esta proteína o de este gen confiere un cambio morfológico diferente al wildcat GP11 que mencioné antes. Lo que causa es un abultamiento en un polo de la célula, como la imagen que mostró Daniel. Y lo que es el GP46 puede conferir un tipo diferente de regulación, del factor de regulación, valga la redundancia, donde el GP11 de Wildcat lo que da como resultado son morfologías diferentes. Pero igual no está claro cómo la infección por fagos de LH o Wildcat podría beneficiarse al modificar este regulador. Pero es posible que resulte en una exclusión de fagos que hipotéticamente puedan requerir este regulador, pero igual sin inactivarlo. Finalmente, el artículo lo que sugiere es que 25% de los genes de los micobacteriófagos viriónicos tienen un fenotipo tóxico y que una investigación más profunda podría proporcionar conocimiento de una gran cantidad de genes tóxicos, muchos con interacciones informativas de las proteínas del huésped. Los casi 1800 genomas de micobacteriófagos secuenciados contienen más o menos 200.000 genes que constituyen más de 15.000 familias, de las cuales 3.000 pueden tener fenotipos tóxicos. Y básicamente lo que concluyen es que una mayor caracterización de los genes y sus proteínas asociadas puede llegar a proporcionar nuevos conocimientos sobre la fisiología de las micobacterias, identificaría nuevos objetivos farmacológicos y aclararía aspectos claves sobre la dinámica fago-bacteria. Bueno, con respecto al potencial biotecnológico, como se ha mencionado en el artículo, la identificación de estos genes tóxicos posee un potencial para el desarrollo de nuevos fármacos. La posibilidad de introducir e inducir estos genes en las bacterias puede generar una posibilidad de combatir diferentes enfermedades. Además, los métodos de transformación utilizados y la identificación de los mejores genes tóxicos según el hospedero nos podría ampliar el espectro para ser utilizado en otras áreas, no solo en la farmacia, sino en la agricultura y en otras. ¿Podría Costa Rica llevar a cabo investigaciones similares? Bueno, la capacidad de trabajar con micobacterias en el país ha sido demostrada por INCIENSA en diferentes informes de vigilancia de micobacterias, así como en la UCR y en el TEC, con estudios de diagnóstico molecular y evaluaciones de bactericidas en micobacterias. Además, de manera subjetiva, creemos que el artículo menciona técnicas y análisis que pueden ser realizados por diversos laboratorios en Costa Rica, gracias a la infraestructura, equipos y pues mano de obra que poseemos. Bueno, y con respecto a si sería relevante para el país, encontramos ahí en un portal de noticias de la Caja Costarricense de Seguro Social que si bien la tuberculosis no es una enfermedad que genera muchos problemas en Costa Rica, la OMS indica que Costa Rica pertenece a un grupo muy reducido de países que tienen baja incidencia de esta enfermedad y que deberían alcanzar el objetivo de disminuirla o erradicarla por completo en el año 2025. Entonces, por esto, el estudio e identificación de genes de los micobacteriófagos podría ser sumamente útil para el tratamiento de enfermedades como la tuberculosis, ya que permitiría la inactivación de genes de la bacteria y su tratamiento mediante el uso de fagos. Lo anterior provee varias ventajas, ya que Mycobacterium tuberculosis es una bacteria muy difícil de tratar porque, como vemos en clases, no se considera ni gram positiva ni gram negativa, lo que las hace bastante resistentes y que el tratamiento convencional sea muy complicado. Eso sería. Muchas gracias. ¿Tienen preguntas? ¿Preguntas, chicos?
Bueno, yo quisiera saber si me pueden explicar un poquito más ese dato de que en el 2025 se podría erradicar la tuberculosis en Costa Rica, ¿era? ¿O cómo era? Sí, lo que vimos es como que la OMS indicó como que para el 2025 lograron el objetivo de bajar los niveles de tuberculosis que hay aquí en el país, que si bien no son muy altos, pertenece a un grupo de países muy reducido que el porcentaje está por encima de lo que debería estar, por decirlo así. Ok. Sí, es que digamos, en el caso de la tuberculosis, se considera que es una enfermedad reemergente porque está afectando mucho a personas con el virus de la inmunodeficiencia humana, del VIH. Eso es como a nivel mundial, ¿verdad? Estas personas al tener este virus tienen su sistema inmunológico muy deprimido y entonces tienden a padecer de cualquier tipo de infección, pero sobre todo se está volviendo muy común la tuberculosis en esa población. Entonces, tal vez por eso es que ha, digamos, cobrado importancia nuevamente, pero tal vez en una población más, digamos, sana, pues no es tan común, ¿verdad? Esta enfermedad. Pero ahí Sí, estaría bueno a ver si se cumple esa predicción. lo que decía es que como el bajo porcentaje que hay es en poblaciones muy reducidas también, indígenas y, como decía Estelos, que tenían el VIH, pero sí. ¿Okay? Y digamos pensando como en diseñar un fármaco a base de una de estas proteínas tóxicas, ¿cómo se podría hacer llegar a la micobacteria? Las micobacterias causan, por lo menos Mycobacterium tuberculosis, una infección intracelular. Ahí lo que se harían es como, igual, decía que faltaban más estudios, pero se enfocan mucho en lo que es la interacción que tienen las proteínas de los bacteriófagos con otros de la propia célula que ya se encuentran infectadas, como el de los reguladores que mencioné y los ribosomas. Pero en el estudio básicamente dijeron que falta demasiado por descubrir porque no todos los genes funcionan igual bajo las mismas condiciones. Sí, en realidad era como el 20% de los genes, ¿verdad? Entonces, pues sí, lo que se hizo fue como meter los genes en las bacterias, pero eso ya es, bueno, las transformaron. Y sí, como dice Randall, pues falta mucho para eso. Y creo que era el objetivo del artículo era como ver precisamente que si hay genes que son tóxicos para estas bacterias. Ok, bueno, muchas gracias. Si no hay más preguntas de parte de los demás compañeros, entonces estaríamos pues, dando por concluida la sesión de hoy. Voy a detener la grabación, que no se me haga como muy extenso el video.